¿Qué tal? Hasta este punto hemos cubierto los principios de transferencia confiable, en donde primero estudiamos el protocolo de paro y espera, stop and wait. Un solo paquete puede estar en tránsito, ya sea un paquete de datos o una acusa de recibo. También vimos que podemos mejorar el desempeño de stop and wait si implementamos protocolos en pipeline, en donde las dos grandes categorías son go-back-n y repetición selectiva. Habiendo cubierto los principios de transferencia confiable, ahora podemos comenzar a estudiar el protocolo TCP. El protocolo TCP ofrece un transporte orientado a conexión. Veremos entre otras cosas los subtemas que vemos aquí. Vamos a ver la estructura del segmento, cómo ofrece TCP una transferencia confiable. Vamos a ver el control de flujo y si nos alcanza el tiempo veremos la gestión de la conexión. En este video voy a cubrir la introducción a TCP, vamos a ver la estructura del segmento y veremos también algunas funciones que ofrece el protocolo TCP a la capa de aplicación. Bien, vamos a ver las características principales del protocolo TCP. Las siglas TCP significan Transmission Control Protocol, o sea, protocolo de control de transmisión. Y TCP es el protocolo que transporta la mayor cantidad de tráfico en Internet. Más del 90% del tráfico en Internet, si no es que mucho más que eso, es transportado por TCP. Los RFCs, o algunos RFCs más bien, en donde ha sido descrito el funcionamiento de TCP, es el 793, como vemos aquí, el 1122, el 2018, el 5681, el 7323, entre muchos otros. TCP se diseñó con una filosofía de transmisión punto a punto, como todos los protocolos de Internet. Punto a punto o unicast en inglés significa un emisor y un receptor. El protocolo TCP ofrece a la capa de aplicación un flujo de bytes confiable y ordenado. A priori no hay límites en el mensaje y esto tiene que ver con la manera en que TCP gestiona los números de secuencia, como veremos un poco más adelante. TCP ofrece una comunicación full duplex, es decir que podemos transmitir y recibir en el mismo flujo de datos. Y las siglas MSS van a referirse al tamaño del segmento que maneja TCP. El tamaño máximo del segmento, como lo dicen estas siglas, va a ser la unidad de transmisión del protocolo TCP. El tamaño máximo del segmento va a estar determinado por la tecnología de física que tenemos abajo para transmitir. Abajo me refiero en la capa física, en la capa 1 del modelo TCP/IP. Podemos tener Ethernet, por ejemplo, en donde el tamaño máximo del segmento es de 1500 y tantos bytes. Pero también puede haber Wi-Fi, también podemos tener señales de radio como en las redes satelitales, etc. Entonces, el tamaño máximo del segmento va a estar determinado por la tecnología subyacente. TCP es un protocolo que ofrece un funcionamiento primero con base en la operación del protocolo go-back-n, es decir, implementa acusas de recibos acumulativos. Opera en pipeline, tal como hemos visto previamente, y esto implica que el control de flujo y el control de congestión van a configurar el tamaño de la ventana, es decir, el número máximo de bytes que la fuente TCP puede transmitir. El control de flujo y el control de congestión, ambas son funciones que regulan la velocidad de transmisión del emisor TCP en la red. El control de flujo regula la velocidad con base en la capacidad del receptor, como vemos aquí abajo, y el control de congestión va a regular la velocidad del transmisor con base en el ancho de banda inferido en la red. En efecto, el ancho de banda en Internet es variable. Cuando no hay congestión tenemos un mayor ancho de banda, y cuando la red está congestionada este ancho de banda está muy limitado. Por otro lado, el protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión. Eso significa que tiene que haber un acuerdo previo entre emisor y receptor antes del intercambio de segmentos de datos. El procedimiento de establecimiento de la conexión de TCP se llama acuerdo de 3 vías, o en inglés three-way handshake, como subrayo aquí. Entonces, en este procedimiento se van a inicializar un conjunto de variables en el protocolo TCP. Como aquí dice, se inicializa el estado del emisor y del receptor antes de intercambiar datos.
Pues bien, estas son algunas de las características del protocolo TCP. Vamos a ver cómo luce el segmento de este protocolo. Así como vimos en el protocolo UDP, tenemos una frontera de 32 bits, en donde tenemos el número de puerto fuente y el número de puerto destino para implementar la multiplicación y demultiplicación, en este caso orientada a conexión. También tiene un número de secuencia. El número de secuencia no es como hemos visto hasta ahora en los tres protocolos previos que hemos estudiado. En particular, el número de secuencia tiene que ver con el número de bytes que ha inyectado la fuente en la red, no en particular el número de segmentos. Estos dos campos, el número de acuse de recibo, tiene que ver con el número del siguiente byte que está esperando el receptor, y hay un bit que está ahí etiquetado con la letra A. Si está encendido, es decir, si está puesto en 1, el segmento es un acuse de recibo, y si está en 0, entonces es un segmento de datos. Tenemos los datos de la aplicación o payload, como se dice en inglés, que son de tamaño variable. Esos son los datos, el mensaje que pone la aplicación en la capa de transporte utilizando la interfaz socket, como hemos visto. Un campo de checksum. El checksum en TCP se implementa de manera idéntica como vimos en UDP, exactamente el mismo procedimiento. Hay varias opciones de TCP. Este campo es de tamaño variable y también hay una frontera de 32 bits. Tenemos el tamaño del encabezado TCP. Tenemos 3 bits que se utilizan para el establecimiento y la finalización de la conexión. Esos bits están etiquetados con R, S y F, que significan RST, SIN y FIN. Son mensajes para la gestión de la conexión, el establecimiento de la misma y la finalización. Hay un campo de 16 bits que sirve para implementar el control de flujo entre emisor y receptor. Ese campo lo llena el receptor para indicar al emisor cuántos bytes está dispuesto a aceptar. De esta manera se limita la velocidad del emisor con base en la capacidad del receptor. Tenemos 2 bits que sirven para notificar que pronto vendrá la congestión. Estos 2 bits C y E son notablemente usados en intranets. El ruteador que egresa hacia internet tiene información privilegiada para poder informar al interior de la intranet si está la congestión por venir. En particular, en este curso no veremos el control de congestión asistido por los ruteadores como se hace en este caso al utilizar estos 2 bits. Vamos a ver en cambio el control de congestión como lo implementa TCP a la base, que es de extremo a extremo, es decir, no le preguntaremos nada a los ruteadores. Y tenemos 2 bits más, uno que es U, otro que es P y el otro que se llama apuntador urgente de datos. Estos no los vamos a utilizar en este curso, sin embargo es importante mencionar que ahí están. Vamos a ver cómo maneja el protocolo TCP los acuses de recibo y los números de secuencia. Los números de secuencia, como mencionaba hace un momento, es el número de byte en el flujo que se está manejando del primer byte del segmento. Puede que no sea muy claro esto. Vamos a ver varios ejemplos de cómo se manejan los números de secuencia. En este sentido, pues podemos ver el espacio de números de secuencia del emisor. Tenemos paquetes verdes, paquetes amarillos, paquetes azules y paquetes grises. El tamaño de la ventana es un tamaño n, en este caso n bytes. Los paquetes de la izquierda, o los bytes de la izquierda, mejor dicho, son paquetes que ya fueron enviados y que ya fueron confirmados de recibido. Por eso ya están fuera de la ventana. Los paquetes amarillos, como vemos aquí, ya fueron enviados, pero todavía no se ha recibido acuse de recibo para ellos, es decir, que están en camino. Los bytes azules son utilizables porque están dentro de la ventana, pero todavía no se han enviado. Y en cambio los bytes grises que están fuera de la ventana no son utilizables, lo serán hasta una vez que ingresen a la ventana. De esta forma, pues el segmento saliente del emisor lo vemos de esa forma. El número de secuencia es el que apunta aquí a cada uno de estos bytes. Por otro lado, ahora los acuses de recibo. Un acuse de recibo en TCP es el número de secuencia del siguiente byte que se espera del otro lado, o sea, del lado emisor en este caso. Los acuses de recibo de TCP a la base son acuses de recibo acumulativos, es decir, que no se admiten huecos en el receptor. Las implementaciones originales de TCP se realizaron así, con acuses de recibo acumulativos. Sin embargo, posteriormente ha habido una gran diversidad de implementaciones de TCP que realizan variantes de este concepto.
La pregunta es cómo maneja el receptor los segmentos desordenados. Si ya menciono que ha habido variantes de los sacos de recibo acumulativos. Entonces las especificaciones de TCP, en particular pues los RFCs de TCP, no lo dicen. Ningún RFC lo dice, solamente se indica en los RFCs cómo debe operar el protocolo, pero no cómo debe implementarse. Así que pues esto queda a la responsabilidad de quien implementa el protocolo. Vamos a ver un ejemplo de una sesión remota Telnet. La aplicación Telnet se usaba pues, a fines todavía del siglo pasado, en los 90s y en los 80s, para tener sesiones remotas. ¿Qué es una sesión remota? Pues si tenemos una computadora a la cual tenemos acceso, pero no estamos físicamente frente de ella, puede estar geográficamente en cualquier parte del mundo, y tenemos una cuenta en ella, entonces podemos acceder a la misma. En la UAM los estudiantes, si tienen cuenta en Shannon, que es el servidor de correo electrónico, o bien en Titlani, pueden acceder remotamente a sus cuentas utilizando el protocolo SSH. En el siglo pasado se utilizaba Telnet porque la seguridad pues todavía no era una preocupación mayor. El concepto es el mismo. Entonces, si en la estación A hacemos una sesión remota hacia la estación B, que se encuentra geográficamente en otro lado, cada tecla que presionemos en el teclado va a ser enviada hasta B. Si se recibe bien en la estación B, entonces la estación B va a responder con un eco de la misma tecla, y esa tecla se va a visualizar en la pantalla de la estación A. Entonces cada tecla que escribamos se va a enviar hasta el otro extremo. El otro extremo, si la recibe adecuadamente, entonces la va a regresar como eco. Es así como funciona. Vamos a ver un ejemplo entonces en donde tenemos una comunicación full duplex. En este caso, el primer evento es de que el usuario escribe la letra C. El segmento lleva, por ejemplo, el número de secuencia 42. En el mismo segmento va una acusa de recibo con número 79 y los datos son C. Una vez recibidos por el receptor, la estación B va a enviar el acuse de recibo, confirmando de que ya recibió el carácter C, y también va a enviar al carácter C como respuesta de eco, porque se tiene que mostrar en la estación A. Entonces aquí va de regreso y veamos cómo el número de secuencia esperado siguiente es el número 43. Así se manejan los números de secuencia en TCP. Vamos a ver otros ejemplos más adelante. Entonces, una vez recibido la respuesta de la estación B, del lado de la estación A se va a enviar el acuse de recibo de la letra C, recibida como eco. Eso completa cada transmisión de un carácter, o de un carácter como queramos decirle, entre la estación A y la estación B en un escenario de terminal remota como es Telnet o actualmente SSH. Y entonces, una vez que se envía el ACK de la C que se recibe como eco, el número de secuencia 79 va a sumársele 1 y tenemos ahora el número de secuencia 80. Este es el primer ejemplo que vemos de números de secuencia en TCP. Vamos a ver varios más. Ahora voy a platicar sobre la razón por la cual Internet tuvo su primer gran despegue a final de la década de los 80. Al final de la década de los 80, Internet era solamente un experimento académico. Se encontraba principalmente en uso en universidades en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo, notablemente en Estados Unidos. Sin embargo, después de este trabajo publicado por Van Jacobson y Michael Carrels, su colaborador, que se llama, como vemos aquí, Congestion Avoidance and Control, o evasión de la congestión y control de la misma, publicado por Van Jacobson y Michael Carrels en SIGCOMM 1988, el protocolo TCP sufrió varias modificaciones que permitieron un mucho mejor desempeño, de tal manera que se comenzó a implementar ampliamente en todos los sistemas operativos, notablemente en Windows, porque sabemos que ese es el sistema operativo que utiliza la mayor parte de la gente. En clase leí esto, pero me voy a permitir aquí en el video tomar unos segundos para leer nuevamente cómo comienza el artículo de Van Jacobson. Y dice que en octubre de 1986 Internet tuvo el primero de una serie de colapsos de congestión. Durante este periodo, la velocidad de datos del laboratorio LBL a la Universidad de Berkeley, que son sitios separados por 400 yardas y 3
saltos IMP, descendió o cayó de 32 kilobits por segundo a 40 bits por segundo. Y entonces dice Van Jacobson, Michael Carrels y yo estábamos fascinados por esta caída repentina en ancho de banda y nos embarcamos en una investigación de por qué las cosas pasaron tan mal. Nos preguntábamos en particular si el sistema operativo Unix de Berkeley 4.3 BSD, en particular su implementación TCP, estaba fallando o si podía parametrarse o ajustarse para funcionar mejor bajo condiciones abismales de red. La respuesta a ambas preguntas fue que sí. Entonces nos dice, desde ese momento hemos agregado 7 nuevos algoritmos al TCP de este sistema operativo. Estos 7 nuevos algoritmos, son estimación de la varianza en el RTT, un algoritmo de retransmisión exponencial para el temporizador, igualmente todo esto es para el protocolo TCP, una función que se llama inicio lento, una política de envío de acusos de recibo más agresiva, un ajuste dinámico del tamaño de la ventana luego de la congestión, esto no existía, vamos a estudiarlo en este curso. Una función que no vamos a ver, esta va a ser la única que no vamos a ver en este curso, el algoritmo de clamp, y la función farsi transmit que vamos a ver en este video. Y luego dice nuestras medidas y los reportes de los probadores de las versiones beta sugieren que el producto final está funcionando bien cuando trata con condiciones de congestión en internet. Bueno, este artículo es la punta de lanza del primer gran crecimiento de internet. Después de este trabajo, los sistemas operativos implementaron estas funciones en TCP y entonces internet comenzó a cubrir el planeta. Eso sucedió, digamos, de 1988 a 1990, 91, a México, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Internet comenzó a llegar por ahí de 1994, 1995. Entonces podemos darnos una idea del impacto que ha tenido esto. Posteriormente, en 2004, como he platicado en las clases iniciales, Internet tuvo su segundo gran periodo de evolución. El ancho de banda estaba casi exhausto, es decir, casi se había agotado, y entonces hubo un acuerdo mundial para que se exponenciaran las velocidades de los enlaces en el núcleo de Internet. Y por eso hoy en día podemos tener aplicaciones como las cuales estamos utilizando en este momento. En este curso veremos prácticamente todas esas funciones, sin mencionar mucho la función 6. Bueno, pues vamos a ver una de esas funciones. Va a ser primero pues cómo se calcula el temporizador en TCP, que es una de las funciones que estaban señaladas por Van Jacobson. Vamos a ver qué importancia tiene el RTT, el tiempo de ida y vuelta para TCP, y cómo se calcula el temporizador para la retransmisión de paquetes en este protocolo. Primero nos hacemos la pregunta, ¿qué valor tenemos que asignar al temporizador TCP? Si lo hacemos mayor que el RTT, pues podríamos decir, ya la hicimos, es decir, ya tuvimos éxito. Pero pues tenemos que saber que en Internet, como lo hemos visto previamente, varía el RTT. Entonces no tenemos la certeza de que siempre vamos a ser mayores que el RTT. En cambio, si lo ponemos el valor del temporizador muy pequeño, van a ocurrir expiraciones prematuras del temporizador y esto va a provocar retransmisiones innecesarias de segmentos, lo cual tampoco es deseable porque tendremos duplicados en el receptor y esto va a hacer que disminuya la velocidad promedio de transmisión, o sea el throughput. Si ponemos muy grande o muy alto el valor del temporizador, vamos a tener de que pues, en condiciones de congestión va a haber una reacción lenta a la pérdida de segmentos. Entonces ninguna de estas es una opción para poder asignar un valor al temporizador de TCP. Entonces lo que se dijo Van Jacobson en su artículo Congestion Avoidance and Control es, pues vamos a estimar entonces el tiempo de ida y vuelta. Para ello dispongo de muestras, las muestras del RTT. Aquí les vamos a llamar Sample RTT, muestras del RTT. Sabemos lo que es el RTT. En particular se van a ignorar las retransmisiones para esta estimación. Hemos visto cómo se comporta el RTT, así como hemos visto cómo se comporta el retardo de extremo a extremo. Hemos visto que hay muchos picos y hay
discontinuidades en la función. Entonces lo que propuso Van Jacobson en su artículo Congestion Avoidance and Control, pues fue suavizar su estimación. Esto vamos a ver que es primordial en esta contribución para poder calcular el temporizador de TCP. ¿Y cómo se hace? Pues se promedian varias medidas recientes, no solamente se toma en cuenta la muestra actual. La ecuación que propone Van Jacobson para estimar el RTT, estimar significa predecir, es la siguiente: es un estimador lineal, es un estimador de promedio móvil, como se le conoce en la teoría de la estimación. Estas son las iniciales: Exponential Weight Moving Average, en donde tenemos que la siguiente estimación va a estar dada por 1 menos alfa, donde alfa es típicamente 0.125, multiplicada por la estimación anterior. Y a esto le agregamos la multiplicación de alfa por la muestra actual del RTT. La característica principal de este tipo de estimadores es de que la influencia de la muestra anterior decrece exponencialmente, o sea, muy rápido. Esta gráfica nos muestra, por un lado, la gráfica azul es el proceso de muestras del RTT. Vemos que tiene muchos picos, muchas discontinuidades, y eso matemáticamente no es atractivo porque en estos puntos no hay derivada. Y lo que pretende Jacobson con este estimador es que se sigan los cambios dependientes de la función azul. El estimador de Jacobson es esta ecuación que está aquí en rosa. Entonces esta función en rosa va siguiendo los cambios dependientes del RTT. Vemos que no tiene picos o tantos picos como la función RTT original, y eso es lo que pretendía Jacobson, tener esta función. Una vez que tenemos esta función de la estimación del RTT, de la estimación de sus cambios dependientes, lo que requiere Jacobson es además encontrar también cuánto se desvía esa estimación del RTT, es decir, cuánto difiere esta función rosa de la función azul. Y una vez que tiene eso Jacobson, entonces ofrece una ecuación que nos devuelve el tiempo que espera una fuente por un acuso de recibo, es decir, el valor del temporizador. Ese valor del temporizador se le conoce aquí como timeout interval o intervalo del temporizador. Va a considerar entonces la estimación que vimos en la diapositiva anterior y le va a agregar un margen de seguridad. ¿Cuál es ese margen de seguridad? Pues entonces nos decimos que si varía mucho la estimación, vamos a querer un margen mayor. El estimador, el temporizador de TCP, va a estar dado por la estimación que vimos en la diapositiva anterior. Este es el RTT estimado, y le vamos a agregar el margen de seguridad. Este está especificado en el RFC 6298. Entonces vamos a escoger del máximo de un valor G, que lo va a entregar el sistema operativo, o bien 4 veces por la desviación del RTT. ¿Qué es la desviación del RTT? Pues como decía en la diapositiva anterior, es cuánto difiere en promedio la función rosa de la función azul, es decir, la estimación del RTT de las muestras originales. Entonces, la desviación del RTT se calcula de manera similar a la estimación. La ecuación es esta. Esta es la ecuación que ofrece Van Jacobson para encontrar la estimación de la desviación del RTT. Es 1 menos beta por la desviación anterior, más beta por la diferencia, por el valor absoluto de la diferencia de la muestra, menos la estimación. Y aquí señalar que típicamente beta es igual a 0.25 o un cuarto. Entonces en este punto disponemos de 3 ecuaciones para poder encontrar el valor del estimador, o mejor dicho, del temporizador de una fuente TCP. Es decir, cuánto tiempo espera una fuente TCP un acuse de recibo. Y eso nos da la ecuación timeout interval, esta. Vamos a tener que calcular entonces primero la estimación, luego la desviación, y entonces finalmente encontramos esta ecuación que está señalada con una flecha. Para cada segmento que envía TCP se hacen esos cálculos. Entonces evidentemente tenemos que pensar que la ecuación para el temporizador tiene que ser una ecuación que no es muy complicada, porque esto lo hacemos para cada segmento. Si transmitimos miles o decenas de miles o millones de segmentos, pues entonces el cómputo que se requiere va a ser muy intenso si el estimador o si el temporizador requiere de ecuaciones complejas. Esta ecuación es muy sencilla y le puede llevar a cabo cualquier dispositivo que transmita utilizando el protocolo TCP.
Aquí reitero las tres ecuaciones que se requieren para el cálculo del temporizador, en ese orden. Este se conoce, bueno, aquí está mal escrito, este es RTO, voy a corregir en las diapositivas, RTO, que significa Retransmission Timeout, temporizador de retransmisión. Y vemos que necesita de la estimación y de la desviación. Entonces vamos a ver cómo proceder para la estimación del temporizador. Para ello vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo nos dice, sea alfa igual a 0.125. Suponga que para una conexión TCP dada han regresado tres acusos de recibo con RTTs como sigue. RTT para el primer acuso de recibo es 80 milisegundos, para el segundo 100 milisegundos y para el tercero 70 milisegundos. Determine el valor de la estimación del RTT después de cada acuso de recibo. La estimación se calcula de esta manera como acabamos de señalar. Acaba de comenzar la conexión del protocolo TCP. Tenemos estos valores. Aquí pasó algo con mis letras, pero no es grave. Este es sample RTT o sample RTT. Y acá está la estimación del RTT. Entonces tenemos los tres primeros valores, 80 milisegundos, 100 milisegundos y 70 milisegundos. Nos están preguntando cuáles serán los tres primeros valores de la estimación. Bueno, nos preguntamos entonces cómo se inicializa el estimador. Tenemos que tener un valor previo para poderlo introducir aquí en esta ecuación. Sin embargo, no lo tenemos. Y bueno, en toda la teoría de la estimación, así como pasan los filtros, por ejemplo, quienes conocen los filtros digitales, pues se necesita un valor de inicialización. Este valor de inicialización es el siguiente. La primera estimación va a ser igual al primer valor de RTT que tenemos. Con eso entonces podemos comenzar a utilizar el estimador. Si hacemos eso, bueno, y además insistir que esto se encuentra en el RFC 6298. No me lo estoy sacando de la manga. Entonces, pues, la primera estimación vemos que es igual a la primera muestra. Ahí tenemos 80. La segunda estimación entonces va a proceder con el cálculo de esta ecuación. Si hacen ustedes las operaciones, va a salir 82.5 y la tercera estimación 80.9375. Ahí tenemos los tres primeros valores de la estimación. Eso no es suficiente para calcular todavía el temporizador, o sea, el timeout. Necesitamos todavía las otras dos ecuaciones. Pero esto es muy importante tomar en cuenta este RFC, que nos dice cómo hacerlo. Aquí hay un extracto de este RFC, nos dice en la sección 2.2, cuando la primera medida del RTT se toma, la estación debe inicializar lo siguiente. Primero, la estimación del RTT se tiene que poner igual a la primera muestra del RTT, que es lo que acabamos de hacer. Después, la desviación del RTT se tiene que poner igual a la mitad de la muestra, R entre 2. Y el temporizador se tiene que poner igual a la ecuación que escribimos, a la estimación del RTT más el máximo entre G o bien K por la estimación de la desviación. Aquí vemos que K es igual a 4. Y ya después, cuando se hacen las demás medidas, se tiene que hacer esto en este orden. Esto es muy específico en el RFC. Y se describe muy claramente en el texto que vemos ahí. Aquí es importante también señalar lo siguiente. Aquí pongo la continuación del RFC. En particular, ver esta parte. Dice, cada vez que se calcula el temporizador, si es menor que un segundo, entonces este debe redondearse a un segundo. La explicación viene aquí. Con esto tenemos que tener claro entonces que en la práctica, en sistemas operativos reales, el temporizador tiene un valor muy alto. Siempre es un segundo o mayor, según lo dice este RFC. Y entonces mencionar que la mayor parte de implementaciones de TCP toman en cuenta esta recomendación. Tiene una razón muy importante que ha sido investigada científicamente y por eso se ha publicado en el RFC. Esto nos sirve para continuar el siguiente ejemplo, que pues toma en cuenta los valores de la primera parte. Nos dicen, ahora calcule la desviación del RTT y el temporizador, o sea, timeout interval, para los valores que acabo de obtener. Considere beta con su valor tradicional, que es 0.25, y G igual a 60 milisegundos. Ahí reitero las ecuaciones. Entonces, bueno, aquí por alguna razón se ponen mal mis letras, pero no es grave, es RTT, aquí es estimated RTT o RTT, desviación del RTT, y nos piden calcular pues estos valores.
Si tomamos en cuenta lo que nos dice el RFC 6298, pues hacemos los cálculos y vamos a encontrar que vamos a llegar a estos valores. Aquí lo importante no es tanto el valor específico de cada cosa, sino tomar en cuenta el orden que nos indica el RFC 6298 para el cálculo de esos valores, cómo inicializar el estimador y cómo continuar el cálculo. Eso se hace, insisto, para cada segmento enviado en la red. Hasta aquí llegamos en este punto en este video. Muchas gracias por su atención.